En buen romance, Fernando, permítame, en buen romance lo que yo quiero es que exista una prensa que nos permita primero transmitir paz ante la opinión pública, ante la ciudadanía. ¿Qué garantías ofrece usted de que pese a sus vínculos profesionales como abogado defensor, y particularmente con el caso de Vladimir Cerrón, usted ejercerá lo que el general de Gaulle llamaba en su tiempo, en los años 60, el derecho a la ingratitud, es decir, el que no se someterá a los intereses de las personas que han promovido que usted tenga el puesto que tiene ahora? Defensor del pueblo busca paz. Josué Gutiérrez, nuevo defensor del pueblo, aclaró que él no se reunió con fujimoristas. Este habría sido solo un hecho que la prensa basura tergiversó, pues supuestamente él estaba almorzando en un chifa cuando los parásitos de la Comisión de Constitución y Reglamento, entre ellos el fujimorista Nano Guerra, llegaron al lugar, por lo que al verlo se puso a conversar con ellos y justo cuando se sentó les tomaron las fotos. Además puntualizó que la trayectoria política puede jugarte a favor o en contra, pero los que lo conocen confían en que hará un buen trabajo, pues lejos de dejarse influir por las ratas del Congreso y los demás políticos corruptos, se reunirá con ellos para poder hacer un buen trabajo, pues sabe a dónde va y para qué va, por lo que sus decisiones serán independientes y no estarán subordinadas a los intereses políticos de aquellos que lo han puesto en el cargo. Esto a pesar de que en sus manos estará la elección del nuevo líder de la Junta Nacional de Justicia, que tendrá que nombrar a jueces y fiscales, y muchos de los políticos y jefes de los partidos están implicados en procesos judiciales o fiscales, como es el caso de Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, quienes podrían condicionarlo a defender solo a los mafiosos que estén ligados o vinculados con ellos. A continuación te mostramos el video. Y comenzamos nuestro programa recibiendo al flamante defensor del pueblo que prestó juramento ayer en una ceremonia en el Congreso de la República. Se trata, como sabemos, del abogado y ex congresista del Partido Nacionalista, Josué Gutiérrez. Señor Gutiérrez, muy buenos días, gracias por estar en el TP con nosotros. Fernando, para mí siempre es un honor, en principio, visitar esta casa que considero la columna, una de las piezas más importantes en la comunicación nacional. Por eso me siento honrado y más estando compartiendo una mesa con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Escuchamos el discurso que usted pronunció asumiendo el cargo después de las palabras que leyó el presidente José Williams, y usted dijo que se había sentido discriminado a lo largo de todo el proceso de elección. Usted sabe que es un proceso largo, que tiene varias etapas, complicaciones, idas y vueltas, y se refirió a la prensa también. Explíquenos, por favor, contra quién fue este reproche, porque es importante conocer el punto de vista que tendrá el defensor del pueblo sobre eso. ¿Contra quién fue este reproche por haber sido discriminado? Porque se podría decir un poco lo contrario, tanto no lo ha sido que ha resultado elegido. En primer lugar, hay que señalar temas de principios que han seguido o que han sido las que han orientado mi conducta, no ahora, sino desde muchos años. Yo sí creo en la libertad de prensa de manera irrestricta, sin ninguna cortapisa, sin ninguna amenaza, sin ningún atisbo que pueda impedir su ejercicio. Creo que es el ejercicio más noble. Y gracias a la prensa nosotros podemos conseguir la libertad para poder desarrollarnos y ejercer como cualquier otro un juicio valorativo del quehacer público, del quehacer político y del quehacer social. Entonces, eso me obliga a demandar a que los que formulan la ley, los que votan la ley, tengan claridad para poder definir la tranquilidad en el ámbito de la prensa, para que puedan desarrollar su trabajo sin ningún tipo de mordaza. Y eso no es que lo diga ahora, lo dije previo a la elección de la Defensoría del Pueblo, de tal manera que creo en ese ámbito hay espacios muy importantes sobre las cuales se ha ceñido mi conducta desde hace muchos años. Usted recordará, Fernando, que cuando las críticas fueron muy duras al gobierno en ese entonces, y hubieron intentos por, como ahora, ¿no?, modificar normas para que haya de alguna forma parámetros de conducta a nivel de la prensa, he sido un opositor, al punto que he salido muchas veces en mis pronunciamientos en defensa de la libertad irrestricta del ejercicio de la prensa. Así que, ¿cómo ha vivido usted esta convicción de la que nos da cuenta en una prensa libre, que no esté amordazada? Así es. Queremos entender que usted esté usando la palabra mordaza en relación a lo que se ha dicho sobre la ley que va a ser discutida en segunda lectura el jueves próximo en el Congreso, a la que se llama ley mordaza. Debo deducir de lo que dice que se opone usted a esa ley mordaza. Bueno, institucionalmente ahora soy muy cuidadoso de mis expresiones, pero en el lado personal yo estoy en contra de toda norma
que pueda atentar contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. ¿Y cómo compatibiliza usted esta comisión que nos informa ahora poseer con su defensa de un político como Vladimir Cerrón, cuyo ideario, con el que candidateó su partido Perú Libre en el año 21, claramente adopta el modelo de prensa de Cuba: partido único, intereses únicos del pueblo, prensa única? No necesitamos acá pluralismo porque los intereses del pueblo son únicos y eso es lo que hay que defender en la prensa. Y es una visión totalitaria. El fundamentalismo, sí, el totalitarismo hace mucho daño. No hay el ejercicio de una democracia si no es el pluralismo como factor importante de discusión y de diálogo. Y eso es la democracia. Finalmente, cada partido, cada movimiento, cada organización política tiene un ideario, tiene sus bases orientadas a consolidar su pensamiento, su ideal. Pero cuidado, no se puede ser fundamentalista. No se puede decir que lo mío vale y lo tuyo no vale. Y eso es lo importante de la democracia. ¿Por qué nosotros queremos fortalecer democracia? Porque nos invita a condiciones de convivencia con tolerancia. A convivencia reconociendo que aun cuando pensemos distinto, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para el ejercicio de la administración pública. Sin duda. Pero usted sabe que parte de las objeciones a usted, una parte tiene que ver con su propia trayectoria, que comenzó con el viaje a Rusia junto a Alexis Humala en el año 11, y otra parte tiene que ver con su falta de experiencia profesional en temas vinculados a la defensa de derechos fundamentales, y el tercer tema es su actividad como abogado litigante, porque justamente usted ha sido abogado defensor de Vladimir Cerrón. Entonces, ¿cómo se hace compatible esta defensa de un personaje político con una ideología totalitaria como es Vladimir Cerrón, admirador del modelo cubano y de Venezuela, de Chávez y Maduro, con lo que nos está diciendo ahora: prensa irrestricta y oposición a toda mordaza contra la prensa? Porque existe el temor de que pase con la Defensoría lo que pasó con los ministerios bajo Pedro Castillo, en los que tenía influencia Vladimir Cerrón, como el Ministerio de Salud. Yo tengo un respeto por todos los líderes políticos. Además, yo no soy quien para descalificar ningún ideal ni nada por el estilo, pero lo que decíamos previamente es que aun cuando uno puede respetar todas las posiciones, uno tiene que actuar con absoluta independencia, con objetividad y con transparencia. Y eso hay que hacerlo porque es imperativo hacerlo, porque eso fortalece la institución. Y yo no estoy formado en la ciencia política y en el ejercicio del mismo ayer. Soy un abogado con más de 20 años de ejercicio profesional. Y creo que las únicas oportunidades que he estado en la administración pública han sido cuando por elección popular me han designado, pero después totalmente desvinculado, hasta que en esta gestión se me ha dado la oportunidad de brindar mis servicios profesionales al sector público. Y me siento gratamente honrado de que haya sido así y que todo el expertise que uno puede tener del ámbito privado lo puede trasladar al ámbito público. El ámbito privado es que todos los días el que ejerce la actividad privada es que está pensando cómo hacer para llevarse un pan a su casa. Y ve la forma del emprendimiento y ve la forma de cómo hacer para llevar un pan a la casa. Eso es un imperativo. Se esfuerza más. Ahora, manifiestamente parte de las cosas que ha hecho usted es establecer relaciones políticas con fuerzas políticas que había usted combatido cuando fue congresista del Partido Nacionalista bajo el gobierno de Humala, quien usó esta expresión sobre el fujimorismo que había nacido en la cloaca. Usted dice que no asumió esa frase, pero en fin, era que estaba en el ambiente en el que usted se movía. Y sin embargo, manifiestamente usted ha ganado esta elección con el apoyo de Fuerza Popular, apoyo que hemos visto ha podido estar gestionado por reuniones que ha mantenido usted con los dirigentes de ese partido y sus asesores, como la famosa foto en donde se le ve comiendo con dirigentes fujimoristas en un chifa. Cuéntenos, por favor, cómo se pactó esa reunión y qué objetivo tenía tan atrás como el mes de enero. Está totalmente descontextualizado. Yo ese día estuve almorzando en el chifa que queda en la esquina de Palacio, o sea, está a unos metros de la puerta principal, y que asistimos casi todos los trabajadores del Congreso. Entonces, yo había terminado de almorzar, me prestaba a salir, ingresó, porque había terminado la sesión de la Comisión de Constitución, ingresó todo el equipo de asesores de la Comisión de Constitución con su presidente, con el doctor Nano Guerra García, y nos chocamos porque yo estaba de pie ya, o sea, para salir, y nos encontrábamos y estaban en el proceso del cuarto intermedio, entiendo, del tema de adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, nos pusimos a conversar, pero muy coloquialmente, rápido, me senté un momentito, y creo que a ellos le estaban siguiendo la prensa, ¿no? De tal manera que apenas me senté para saludarlos, nos tomaron una foto. Y nos dimos cuenta que nos habían tomado la foto porque estábamos al lado de la ventana, que es la calle que está ahí,
Así que, bueno, ellos empezaban a hacer sus pedidos, me levanté, le agradecí, me fui, ellos se han quedado a almorzar. Eso fue el tema muy circunstancial, pero lo que sí es común en el Parlamento es que las bancadas discuten, consensúan los textos. Y entonces lo que la opinión pública tiene que saber es que no debe ser de ninguna manera ni cuestionado, ni debe ser vedado ni vetado toda línea de consenso, cuando en democracia lo que se pide es eso, que puedan compartir, aún teniendo enfoques diferentes, sobre una sola idea. programas, sobre temas, sobre políticas públicas. Así es. Pero el problema es que tienen que elegir ustedes cargos públicos como el del defensor, pero no solo, ¿no? Entonces hay el temor de que se establecieron las bases de una repartija. Hoy día deberíamos vivir una fiesta democrática por la madurez que han encontrado los partidos políticos, los movimientos y todos los que están representados en el Parlamento. Madurez. Es bien difícil. Muy importante ese concepto de madurez. Yo le rogaría que para que lo desarrolle con calma, vayamos primero a una pausa, después de la cual nos va a explicar usted a dónde es que ve esa madurez en el Congreso de la República, porque 93% de los peruanos piensan lo contrario. De manera que queremos ver qué argumentos tiene usted para decir que este Congreso ha dado muestras de madurez y sobre todo después del voto que ha habido blindando a los niños, entre otras cosas, esta semana. Vemos eso después de la pausa. Estamos con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que nos está explicando algunos detalles de cómo ha llegado a ser elegido y que nos contestará después qué lineamiento se ha fijado y ha previsto para su trabajo como defensor, al mismo tiempo que las funciones que tendrá que ejercer como presidente de la comisión que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a la pausa y retomamos nuestra entrevista con Josué Gutiérrez. El 22 estamos conversando con el excongresista Josué Gutiérrez, que desde ayer es el juramentado defensor del pueblo. Señor Gutiérrez, usted ha asumido una dirección que tiene sobre todo prestigio moral. No es una institución vinculante. Es la asociación de defensores de Jorge Santisteban, pasando por Walter Arbán, Beatriz Merino, pasando por hasta Walter Gutiérrez y Eliana Rebollar, y Eduardo Vega, son los 6 que han habido hasta ahora. Es personas intachables, personas que han defendido derechos fundamentales y han cuestionado la mala calidad de los servicios públicos. Ese aura moral, ¿cómo piensa usted garantizarlo habida cuenta de las críticas que han habido sobre su trayectoria y su persona? La trayectoria política genera indudablemente muchas expectativas a favor y en contra. Los que me conocen, como es natural, confían en que vamos a hacer un trabajo muy prístino en el sentido del reconocer que han habido antecedentes de construcción de una institución por más de 25 años y que nada debe desbaratarlo. Y lo he dicho desde antes también, que lo más perverso en la administración pública es que el que llega nuevo piensa que todo estaba hecho mal, sin reconocer que las instituciones están por encima de las personas y que las instituciones definen su política pública por encima de las personas. Y cuando hay independencia y transparencia, ese es el legado más importante. Ayer agradecí en el mensaje al doctor Walter Gutiérrez y a la doctora Eliana Rebollar, que por cierto, anoche, culminada la juramentación, tuvimos una reunión muy, yo diría, muy amical, y le he transmitido el sentir que hay que fortalecer la institución, que no se debe manejar esto bajo los criterios o lineamientos de carácter ideológico político, sino más bien sobre lo que tenemos como misión, como visión de lo que se tiene que hacer dentro de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que hay que modernizarla porque ya tiene como 30 años, y que... ¿Modernizarla en qué sentido? Para que sea más ágil en el sistema justamente del cumplimiento del artículo 161 y 162 de la Constitución Política de Perú, para darle esa prestancia, preeminencia de defender a la población de los servicios públicos y también del tema de los derechos humanos. Y el expertise que tienen los profesionales tiene que ser bien valorado dentro de la administración. Uno de los sectores o organismos constitucionales menos importante en términos de remuneraciones es la Defensoría. Y yo necesito el lunes reunirme con todos los trabajadores, primero para darles la tranquilidad de que aquí nadie tiene por qué ver la Defensoría como una agencia de empleo o la Defensoría como la oportunidad para hacer racia bajo criterios que no son los más correctos, y hay que demostrar que no es así. Usted pone su palabra sobre la mesa para sostener que Vladimir Cerrón no será, como dijo Pedro Castillo en su momento sin sinceridad, ni siquiera portero en la Defensoría del Pueblo. Creo que es una expresión poco grata decir eso,
de las personas, porque todos se merecen el mayor respeto. Y yo tengo una consideración y un respeto muy grande por el doctor Vladimir, lo que dijo Pedro ¿no? Castillo. Y también siento que lo que conversábamos quizá previamente, hoy día debemos demostrar en los hechos, en nuestros actos, que estamos exentos de cualquier actividad de presión o interferencia de carácter políticos individuales, y sí, reunirnos con ellos para tratar sobre una política pública dentro de la Defensoría del Pueblo que nos enmarque un camino predictible. Hay que hacer predictibilidad en las decisiones, que nada sea de sorpresa. Dicho esto, nosotros vamos a estar vigilantes y fortaleciendo a la ciudadanía en su actividad de participación directa en los asuntos públicos. Entonces, ese eslabón, esa participación poco tratada, hoy día debe ser relevante. Pero eso hay que hacerlo con todos, ¿no? Usted va a asumir una institución que tiene adjuntos que se ocupan de los diferentes temas: mujer, educación, salud. Y una de las adjuntivas tiene que ver con los conflictos sociales. Y de conflictos sociales sabemos, en el Perú tenemos conflictos sociales pendientes que no han quedado resueltos desde las protestas que se registraron en diciembre y enero, con todas las consecuencias que sabemos, y respecto de las cuales la Defensoría ha jugado un papel independiente y crítico. ¿Usted va a hacer lo posible para que los adjuntos que están en funciones actualmente puedan permanecer, va a darles garantías de su respeto a la autonomía, en la medida en que cada uno de ellos funciona en base a la ley orgánica de la Defensoría y a sus objetivos fundamentales? Vamos a ponernos en contexto, Fernando. Hay una fractura social muy grande en el país, evidenciado por todos los conflictos que han habido, pero no son nuevos. Una cosa es cuando usted ve que ya la población está en las calles, todo se ha desbordado y ya es evidente, y otra cosa es cuando las alertas tempranas, ¿no? Suenan las campanas y dice hay problemas, se vienen los problemas, y cuando hay un Estado totalmente ausente que no hace nada por cerrar esos espacios y espera todavía que la convulsión social sea tan grande como para poder actuar. Y eso perjudica indudablemente, el riesgo país aumenta, desfavorecen las inversiones, desaparece la empleabilidad y vivimos un caos. Es sumamente rentable que exista una política preventiva en política social, sobre todo en tema de conflictividad. Y la Defensoría ha demostrado en los últimos años que tiene, ¿no?, expertise, que tiene data y que está más vinculado al factor social que inclusive otros sectores, sin desmerecer lo que pueda hacer PCM, lo que puedan hacer otros sectores. Yo no he venido a criticar a nadie, pero lo que sí tengo que relevar, a la luz de los hechos que usted me pide objetividad, es que hay el expertise necesario para poder empoderar justamente acciones inmediatas, recomendaciones inmediatas respecto a lo que hay que hacer, y no ser reactivos. O sea, es mejor prevenir, es mejor tratar los temas antes de que nos empiecen a generar problemas cuyos colaterales, volvemos a decir, tiene impacto directo en la economía nacional. De acuerdo. Al mismo tiempo que asume usted la jefatura de la Defensoría del Pueblo, asumirá digamos, el liderazgo, presidencia de la comisión encargada de renovar el próximo año a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y esto es fundamental, porque van a tener que nombrar jueces y fiscales. Y, como sabemos, muchos de los políticos y de los jefes de los partidos están implicados en procesos judiciales o fiscales. Es el caso particularmente de su patrocinado Vladimir Cerrón, pero también de Keiko Fujimori, también de Ollanta Humala y de otros expresidentes y exdirigentes políticos. ¿Qué garantías ofrece usted de que, pese a sus vínculos profesionales como abogado defensor, y particularmente con el caso de Vladimir Cerrón, usted ejercerá lo que el general de Gaulle llamaba en su tiempo, en los años 60, el derecho a la ingratitud, es decir, el que no se someterá a los intereses de las personas que han promovido que usted tenga el puesto que tiene ahora? Cuando uno asume un cargo, sabe a dónde va y para qué va. Primero, he dicho que todas las decisiones tienen que ser independientes, absolutamente independientes. Ahí no hay ningún compromiso. Pero quiero un paréntesis para aclarar. Yo no soy abogado, ni él es mi cliente, cuando usted se ha referido al señor Vladimir Cerrón. Ahora no lo es. No lo soy hace años. Sí. Yo vi un caso que es justamente de garantía constitucional, que no quiero ahondar. Eso es todo mi vínculo respecto a sus temas, sus procesos. Yo desconozco
cómo los lleva o quiénes son sus abogados. Así que, poniendo este punto sobre el tema de garantía constitucional, que fue mi participación, no tengo ninguna otra relación. Ahora, con relación a la Junta que se tiene que organizar... Pero sí fue hasta hace unos días asesor de la bancada. Tampoco, ¿no? Tampoco. ¿Cómo no? ¿Cuál era su función en el Congreso? Yo trabajaba, ¿sí?, hasta antes de ayer, porque ayer presenté la renuncia, trabajaba en el Departamento de Comisiones, que es el órgano que brinda el soporte y la asesoría y el apoyo a todas las comisiones del Congreso de la República. Entonces me asignan una comisión, en este caso Justicia, y desde ese ámbito hemos venido colaborando en la parte eminentemente ¿No técnica. tenía un vínculo particular con la bancada de Perú Libre? No, ningún vínculo. ¿Ningún vínculo con la bancada de Perú Libre? Era con el Congreso como institución. Con el Congreso como institución. Eso hay que hacer la aclaración porque también hay algunas cosas que no se dicen con claridad, pero bueno, eso es relativamente no tan importante como para tratarlo, porque en todo caso se trata de una actividad lícita, de una actividad que me honra además y que ayer lo he señalado con claridad, que ha sido una de las experiencias profesionales mucho más importantes en mi vida, porque como le repito, yo en el sector público nunca he trabajado a nivel en el ámbito contractual. He trabajado, sí, por elección popular, que es una cosa muy distinta, donde usted ejerce control, donde ejerce fiscalización, que es muy distinto, ¿no? Entonces, volviendo al tema, yo le digo que quiero transmitirles tranquilidad. Además, una golondrina no hace el verano, mi querido Fernando. Se trata de una comisión multidisciplinaria de personalidades tan importantes a quienes yo les guardo absoluto respeto y que estoy seguro de que su condición de moralidad y su condición de independencia y profesionalismo va a primar. ¿Y quién es Josué Gutiérrez entonces para que pueda, digamos, soslayar el tema? No, pero no podría soslayar y nadie tampoco lo permitiría. Ojalá, entonces, ojalá que así sea. Un tema final, como usted sabe, en estos días se ha votado en el Congreso para no acceder a la investigación y el levantamiento de fueros de 4 congresistas que han estado vinculados a ministros de Pedro Castillo y a Pedro Castillo mismos. Y de lo que se trataba es simplemente de autorizar que fueran investigados. Usted ha mantenido relaciones también con varios ministros de Pedro Castillo y con el propio Pedro Castillo y una relación de las visitas que usted ha hecho a ellos. ¿Qué piensa que se debe hacer en ese caso que impacta tan negativamente en la percepción que la opinión pública se hace del Congreso de la República? Quiero ser cuidadoso de ingresar al comentario valorativo en el ámbito político porque mi función no lo es. Mi función ahora es respetar las decisiones de las instituciones y del Congreso como tal. O sea, empecemos desde mi perspectiva, por lo menos yo ya no puedo ser un opinólogo o uno que emite una opinión de carácter político porque eso sí me traería serios problemas dentro de la conducción de la Defensoría del Pueblo. Lo que se hace cuando se defiende derechos humanos es no distinguir su posición ideológica, no distinguir su connotación de origen, no distinguir nada. El derecho es el derecho y hay que defenderlo como tal. La palabra. Entonces, de ese tema no, perdóname Fernando, pero permítame esa licencia de no poder, digamos, ahondar ya temas que tienen que ver con juicios valorativos, perfectamente, ¿no? para eso está su gestión y sepa usted que acá observaremos de muy cerca, porque la opinión pública quiere una Defensoría del Pueblo independiente, fiel a sus tradiciones y quiere saber si usted garantiza que la Defensoría no estará subordinada a los intereses políticos de quienes han promovido que usted llegue a su jefatura. En buen romance, Fernando, permítame, en buen romance lo que yo quiero es que exista una prensa que nos permita primero transmitir paz ante la opinión pública, ante la ciudadanía, que nos permita darles esperanza que el Perú puede ser mejor y que tiene todas las condiciones para encumbrarse como uno de los países líderes. Yo lamento muchísimo que todos estos años nos hayamos peleado tanto y hayamos sembrado la figura del odio como conducta natural de un político, y no debe ser así. Yo exhorto a la clase política para que se deje, digamos, de alguna forma los temas de fundamentalismo que hace mucho daño y que más bien nos sentemos todos para hacer que las políticas públicas, las políticas de Estado trasciendan gobiernos. Y eso voy a acentuar siempre dos parámetros de conducta en mi vida, es que los servicios públicos mejoren, que no estamos ahí para criticar ni para pelear, sino para coadyuvar, poniendo en relieve justamente con la prensa qué es lo que se debe cambiar. Y respecto al tema de la niñez, la primera infancia y la adolescencia, que necesitan urgentemente de nuestra colaboración, ¿dónde está el sector que produce el país? La CONFIEP está convocada, la Cámara de Comercio está convocada, todos los actores económicos están convocados porque hay que generar por lo menos
acciones y gestos que hagan que el mañana tiene que ser mejor que el hoy, indudablemente. Muchas gracias por su presencia acá y por los compromisos que está tomando. Cuente usted con nuestra labor como prensa independiente y crítica. Nos interesa seguir cada paso que usted dé y saber si las instituciones de nuestro país van a responder a criterios nacionales y no a intereses particulares. Así que tomamos muy en cuenta las palabras que usted ha pronunciado y la mejor de las suertes como defensor del pueblo. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del nuevo defensor del pueblo? ¿Crees que Josué Gutiérrez no defenderá a los mafiosos ligados a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.